Entonces, no vamos a hacer clase A. Acá hay todo un ejercicio para que ustedes puedan estudiarlo en su casa. Vamos a hacer un ejercicio de otra clase para poder complementar. De hecho, hagamos tres. Hay uno de clase A, hagamos uno de clase B y hagamos uno con clase C. ¿Listo? Para que quede esta guía pues mucho más completa. ¿Listo? Entonces, clase B. Vamos a hacer un ejercicio clase B. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer, como les mencionaba en clase, es analizar la clase de red. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir? Si estamos hablando de una clase B, ¿qué podemos concluir de esa clase B? Cuéntenme. La máscara y el rango. ¿Y el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Qué? 127. Uy, no, ya no me acuerdo. 128 a 172. Eso, Listo, 128 a las hasta 172. la 191, no hasta la 192. 191. ¿Listo? Listo, entonces, estos son los rangos de dirección clase B. Entonces, ustedes tienen que aprenderse de memoria estos rangos porque, digamos, yo les puedo decir, tengo esta máscara de subred y tengo esta dirección IP. ¿Cuántas subredes se crearon? Si ustedes si no saben a qué clase de red pertenece, parten de otra clase de red y de ahí para allá todo les queda mal. Entonces, lo primero que hay que observar es los rangos para saber qué clase de red. Entonces, si es una clase B, está compuesta por este octeto en este rango, el primer octeto en este rango. Lo siguiente, ¿cuántas redes puedo crear con una clase B, con una dirección clase B? Redes. 2 a la 16, es que 2 a la 16, más o menos, pero no, ese no sería el valor exacto. Bueno, entonces, para poder calcular la cantidad de redes, se hace lo siguiente. Entonces, recuerden, la clase B se varían los dos últimos octetos. ¿Listo? Los dos últimos octetos son para asignar a host. ¿Listo? Entonces, partimos de ahí, es decir, que los dos primeros octetos son para la dirección de red. Entonces, más bien coloquemos los dos primeros octetos son para la red. ¿Listo? Para la red. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros variamos los dos últimos octetos, no vamos a estar cambiando de red. Por ejemplo, si tenemos la 130.20.x.x, si yo varío, por ejemplo, si yo empiezo a variar este octeto, este segundo octeto, voy a empezar a cambiar de red. Por ejemplo, si coloco un 21, ya cambié de red. O si cambio este 130, también voy a cambiar de red. Sin embargo, si cambio estos dos últimos octetos, digamos la 20.50 y este .100.200, estas dos direcciones pertenecen a una misma red. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Entonces, desde aquí podemos calcular la cantidad de redes. ¿Cuántas redes hay? Entonces, las redes son estos dos octetos, ¿listo? Los dos primeros octetos son para la red y aquí los dos últimos octetos son para los hosts, ¿listo? Entonces, veamos. Entonces, tengo desde la 128 hasta la 191, entonces hacemos ese cálculo. Desde la 191 menos 128. Yo les había dicho en clase que hay que tener en cuenta una dirección más. Por ejemplo, si yo les digo que vamos desde la dirección 1 hasta la dirección 4, entonces usted llega y dice, 4 menos 1 da 3. Y en realidad no son 3, son 4 direcciones. ¿Por qué? Porque abarca la 1, la 2, la 3 y la 4. Ahí van 4. Entonces,
La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, en realidad son 4 redes. Pasa lo mismo acá. La 191 menos 128, eso me da 191 menos 128, eso me da 63. Y toca tener en cuenta, pues, el más 1 que les indico, ¿listo? Entonces, esta suma, pues, me da más 1, me da 64, ¿listo? Aparte de ello, tenemos de que si variamos el primer octeto o el segundo octeto, vamos a empezar a variar de red. Entonces toca tener eso en cuenta. Entonces, por 256, porque si variamos el otro octeto, también empezamos a crear diferentes redes. Que visto de otra manera, lo podemos ver de otra manera un poco más sencilla. Vean, si ustedes empiezan a cambiar este octeto, empiezan 0, 1, 2, 3, etcétera, van cambiando de red. ¿Listo? Van a pertenecer a diferentes redes. Hasta el 255, es decir, de 0 a 255 en este segundo octeto van a ir cambiando direcciones. Es decir, aquí tenemos 256 direcciones. Y ahora, si empezamos a cambiar el primer octeto, también vamos a cambiar de dirección, de clase de red. ¿Listo? Vamos a, clase de red, perdón, no, sino vamos a cambiar de red. Van a pertenecer a redes distintas. Entonces, tenemos desde el 128 hasta el 129, que fue este cálculo que hicimos, que son en total 64 redes. Y tenemos esta variación de acá. Entonces hay que multiplicarlo por los 256 de este octeto. ¿Esto qué cálculo me da? 64 por 256. Eso me da 16.384 direcciones IP. ¿Listo? Perdón, 16.384 redes. Listo. Cantidad de redes que podemos crear con la clase B. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántas direcciones IP tenemos por red? Entonces, cantidad de IPs por red. Pues ya lo dijimos, los dos últimos octetos son para los hosts. Entonces tendríamos 256 de este octeto porque empezamos 0, luego 1, luego 2, luego 3, hasta el 255. Entonces tengo ahí 255. Y también si vamos a cambiar 1, 2, 3, 4 hasta el 255, tenemos otros 255. Entonces sería 256 por 256. Alguien me preguntó que por qué en una clase, ¿por qué 256? Pues hay que tener en cuenta el 0. Del 0 al 255 hay 256 direcciones. ¿Listo? Esto me da un total, 256 por 256 me da 65.536 direcciones. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la cantidad de hosts que yo puedo conectar por cada red? 65.534. Correcto, entonces escribimos eso. Entonces, cantidad de hosts por red. Serían estos 65.000 menos los dos que están reservados para para la dirección de red y otra para la dirección broadcast. ¿Listo? Entonces, aquí ya habríamos analizado esta red. ¿Listo? Entonces, obviamente no en todos los cálculos, pues ustedes tienen que hacer todos estos cálculos. Ustedes, pues ya, de hecho, hay una guía donde les daba una tabla en donde ya está resumido todo esto. ¿Listo? Ustedes se pueden remitir a ello y ya, con eso es suficiente. ¿Listo? Sin tener que estar de pronto calculando, pues haciendo estos cálculos a toda hora. Aquí, a ver, para la clase A, pero modifico que me falta esta información. El primer octeto para la clase A, el primer octeto es para la red. Y los 3 últimos octetos son para los hosts. Listo. Listo, entonces ya hicimos el análisis previo de la clase de red. Ustedes de todas maneras se pueden remitir, pueden escribir clases de red. Y por acá les aparece pues la tabla, que de hecho la vimos en clase. Y aquí está pues todo es, señor. ¿Ese documento tú lo subiste al módulo? Sí.
¿Cuál? ¿Este o cuál? El que estaba modificando ahorita, profe. No, este no lo tengo. Este, de hecho, estamos construyendo el documento en este momento. Ah, Apenas ok, ok. yo lo subo hoy o mañana. Listo, ahorita lo subo. Apenas terminemos, lo subo. ¿Listo? Al Moodle. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya analizamos la clase B. Entonces, ya aquí que coloqué, a ver. Una vez copiemos y peguemos. Como el enunciado. Crear subredes compuestas, en este caso, como es una clase B, como máximo podemos tener 65.536 direcciones por red. Entonces, pues no puede ser superior a este número porque definitivamente no podríamos utilizar clase B, sino que tocaría ir a clase A. Entonces, coloquemos 10.000 direcciones, o más bien 5.000. 5.000 direcciones. Crear subredes compuestas por 5.000 IPs, por 5.000 direcciones IP, utilizando la dirección, en este caso voy a dar una 150, que es una clase B, utilizando la dirección IP 150.15, ¿listo? Esta es la dirección que yo en este caso les estoy colocando. Si no les colocara una dirección, pues ustedes pueden elegir una arbitraria siempre y cuando pertenezca a la clase que le están pidiendo, ¿listo? Crear subredes compuestas por 5.000 direcciones IP utilizando la dirección IP tal, ¿listo? Y aquí, venga, modifico esto, a ver. Crear subredes compuestas por 1.000.000 de direcciones IP utilizando esto. Listo. Listo, entonces, nosotros podemos hacer un análisis del problema, ya sea matemático o de una forma analítica, como ustedes consideren mejor. Nosotros, digamos, fácilmente yo puedo decir, hombre, la máxima cantidad de direcciones IP por red son 65.536 y yo necesito direcciones de 5.000. Entonces divido esa máxima cantidad que puede proporcionar por red, la divido por las direcciones que me piden. Son 65.000 dividido entre 5.000. Esto me da un total de 13 de 13. Hay una relación de 13. Es decir, que usted necesita, usted puede crear 13 subredes de tamaño 5.000 y generaría los 65.000. Entonces, vea, 13 por 5.000 me va a dar esa cantidad de direcciones. ¿Listo? Listo. Entonces necesitaría crear 13 subredes. Sin embargo, como yo les dije en clase, tienen que ser múltiplo, tienen que ser un exponencial de 2. Es decir, los tamaños están reservados para 2, 4, 8, 16, 32. No pueden ser 13. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, si crean 16 redes por 5.000, me va a dar 80.000. Definitivamente no podrían ser 16 subredes. Toca bajar a la anterior. 8 por 5.000 me generaría 40.000 direcciones, es decir, respetaría ese rango. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que podemos crear 8 subredes, y cumpliríamos con este parámetro. Entonces, nuevamente, 65.536 dividido entre 8, que son las subredes, entre 8 me dan subredes del tamaño de 8.000. Perfecto, ahí está bien. No satisface el ejercicio, ¿listo? Como yo digamos, en los ejemplos que yo les había colocado en las guías pasadas, las direcciones IP, digamos, yo les daba valores exactos que, digamos, que eran exponenciales de 2. Sin embargo, en este caso, no tenemos, digamos, en este caso, no es un valor que dé una operación exponencial de 2, sino que entonces toca acercarse al valor más próximo por arriba, es decir, el superior. Si intentáramos con las 16.000 redes, perdón, con las 16 subredes, que vean, esos son los tamaños 2, 4, 8, 16, 536. Si intentamos con 16 subredes, solo podríamos crear subredes de 4.000 direcciones. Cada subred tendría tamaños de 4.096 direcciones. No cumpliría con lo que requerimos. ¿Listo? Entonces, por eso yo, en este caso, voy a seleccionar la de 8 subredes.
Entonces voy a modificar un poco esto, dice crear subredes compuestas por mínimo, más bien dejémoslo así, porque como yo lo estoy colocando, suena como si fuese un valor exacto y no se podría. Crear subredes compuestas por mínimo 5.000 direcciones, igual aquí, por mínimo 1.000.000. Esto. Listo. Entonces ya tenemos cuál es la cantidad. Entonces ya sabemos que son 8 subredes. ¿Y cómo calculamos la máscara de subred? Pues sencillo. ¿Qué número elevado a la n me da 8? ¿Cuál sería n? Para que me dé 8. Para que me dé 8 subredes. 3. 3. Entonces esa máscara de subred, pues escribimos la máscara por defecto de la clase, en este caso la clase A, que es 255.0.0.0. Esta es la clase A y dice que son 3. Recuerden que estos 3 son los bits prestados, que los llamamos bits prestados. Entonces, después de este 255 de la máscara por defecto de clase A, entonces colocamos los 3 bits. 1, 2, 3. Y rellenamos los otros con ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Profe, pero este no es clase B. Bueno, sí, estamos en clase B. Sí, claro, estamos en clase B. Entonces, nuevamente, colocamos la dirección clase B, gracias al que me corrigió. La dirección por defecto de clase B, 255.255.0.0. ¿Listo? Entonces, modificamos el siguiente octeto, el que está en 0. Dice que los 3 primeros bits en 1 y los otros en 0. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Esta es la máscara de subred. Máscara de subred. Sin embargo, nosotros no ingresamos en esa nomenclatura, no ingresamos en bit, no ingresamos en binario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que convertir este binario a decimal. ¿Listo? Entonces, hacemos la conversión de este número. Entonces, ustedes ya saben, este es 2 elevado a la 7, este es 2 elevado a la 6 y este es 2 elevado a la 5. Este es 2 elevado a la 4, 3, 2, 1, 0. Sin embargo, esos pues no pertenecen, digamos, no aportan nada al número porque pues todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, 2 elevado a la 7, el primero 2 elevado a la 7, más 2 elevado a la 6, más 2 elevado a la 5 y ahí acabaría. ¿Listo? Esta suma me daría lo siguiente. 2 elevado a la 7 da 128, más 2 elevado a la 6 da 64, más 2 elevado a la 5 da 32. Esto me da 192, 224. La suma me da 224. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué me falta? Entonces, vean, ya tengo la máscara de subred. Entonces, la escribimos nuevamente. Entonces, máscara de subred. Entonces, ya sabemos que esa máscara es con este 224 acá. ¿Listo? Ya sabemos, ya obtuvimos la máscara de subred que me cumple con generar subredes con el mínimo de 5.000 direcciones IP. ¿Listo? Bueno, esta era una manera de calcularla. La otra era utilizar las formulitas que yo les había dado. Entonces yo les decía a ustedes que para la clase B es 2 elevado a la, otra vez, 2 elevado a la 16, para la clase B es 16 16 menos bit prestados, debe ser igual a la cantidad de direcciones, en este caso 5.000. ¿Listo? 5.000. Entonces, ¿qué número elevado acá que reemplace al exponente me es 5.000? Entonces, ustedes pueden utilizar logaritmo en base 2 o pueden empezar a jugar con la calculadora. Por ejemplo, 2 elevado a la 10 da 1024, entonces tiene que ser mayor. 2 elevado a la 11 da 2048, tampoco. 2 elevado a la 12 me da 4096, ya nos estamos acercando. 2 elevado a la 13 da 8192, ¿listo? Entonces, escribimos eso, 2 elevado a la 13, porque recuerden, el enunciado dice mínimo 5.000, entonces nos aproximamos a la siguiente. 2 elevado a la 13 da 8.192. 2 a la 12
no cumpliría. ¿Listo? Que quede claro esto. ¿Por qué elijo el 13? 12 elevado a la 12 me da 4096, no satisface las 5000. Entonces, ¿cuánto tiene que ser los bits prestados? Pues sencillo. 13, tocamos el 13, perdón, 16 menos bits prestados debe ser igual a 13. Es decir, que los bits prestados serían en este caso 3. ¿Listo? Aquí lo calculamos utilizando netamente las fórmulas. ¿Listo? Arriba era haciendo un análisis como tal de la red. ¿Listo? Entonces, de las dos maneras, ustedes pues decidirán cómo les queda mejor hacer ese cálculo. ¿Listo? Como ustedes se sientan mejor, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, señores. Entonces, ¿claros hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos vamos a utilizar Packet Tracer para realizar la simulación de esta red. ¿Listo? Entonces, ponemos Packet Tracer y hacemos esto. Bueno, aquí ya tengo un switch y tengo los 4 elementos. Los voy a quitar porque ellos ya tienen unas direcciones. Entonces, como más maluco. Entonces colocamos los 4 hosts. Con 4 es suficiente. O sea, ustedes pueden colocar, no sé, 6 hosts, como quieran. Digamos, eso sí queda a criterio de ustedes cómo quieren, digamos, mostrar la tarea. Como ustedes consideren hacerlo, no hay problema. ¿Listo? Pueden, digamos, colocar, no sé, digamos, pares, digamos, unas 6 subredes. Ustedes verán, digamos, una subred, estos dos forman otra subred y así sucesivamente, y mostrar que hay o no hay comunicación con ellos. O pueden utilizar solo 4 y empezar a variar las direcciones de ellos y van haciendo las pruebas con esos 4, como ustedes consideren. Lo importante es que ustedes evidencien de que esos cálculos que ustedes generan permitan o no permitan la conexión de una subred con otra. ¿Listo? Entonces la dirección era la 150, creo. La dirección 150.15. ¿Listo? 150.15. Sí, señor. 150.15. Entonces, por lo que hemos hecho. 150.15. El resto no importa. Ya sabemos que son para los hosts. Vamos a dejar la máscara de favor. ¿Listo? Primero vamos a ver que entre todos ellos debe haber conexión. ¿Listo? Démosles, este es el host, pongámosle 100 acá y aquí un 20. Y a este pongámosle el 200, dejemos ese 40. Y a este pongámosle que es el 240. 250.10. ¿Listo? La máscara por defecto, tal como les dije. Entonces, en teoría, de acuerdo a la teoría, debe haber conexión entre todos ellos porque conforman una misma subred. ¿Listo? Conforman una misma red, toda esa dirección. ¿Listo? Vean. Con el primero hubo comunicación. Vemos desde este hasta este. También debería haber comunicación. Todos los que tengan los dos primeros octetos pertenecen a una misma red, siempre y cuando la máscara de subred sea la que se utiliza por defecto. Listo, man, ahí me respondió todo perfectamente. ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora cambiémosle la máscara de subred de acuerdo a lo que calculamos. Calculamos 224. Entonces venimos acá y colocamos hecho. Entonces, 224 en la máscara de subred en el tercer octeto. 224. ¿Listo? A todos les vamos a cambiar esa máscara de subred y veremos qué comportamiento tiene. Según nuestros cálculos, no debería haber comunicaciones entre ellas, a menos que estén dentro de una misma subred. De hecho, ya en un momento calcularíamos las direcciones de red y las direcciones broadcast.
Entonces, entre estos dos, miremos, vean. Ya aquí se ve que efectivamente no permitió la comunicación. ¿Listo? Aquí va a aparecer Filelet. Intentamos con el tercero. Si hay comunicación, vea, tampoco, Filelet. Vémosle con el cuarto. Efectivamente, tampoco hay comunicación. ¿Listo? ¿Por qué no hay comunicación? Porque no están dentro de una misma red. Entonces, veamos estas redes, cómo vienen siendo. Entonces, primera red, primera subred. La primera subred, pues sería la 150.15.0.0. Este sería la dirección de la red. Y la broadcast, ¿cómo la calculamos? Pues vean, es la última dirección perteneciente a esta subred. Entonces, según esto, tenemos 8 subredes. Entonces, podemos dividir estos 65.534 dividido entre 8. Esto me da un valor de, no, espera, aquí escribí mal. Perdón, 8, serían 8 subredes. A ver, es que perdón, estoy dividiendo el que no es. Estas son las direcciones IP. 65.536 dividido entre 8. Todo esto me tiene que dar valores precisos, ¿no? Entonces dice que son 8.317 direcciones IP. Entonces, por aquí, creo que hay algún número que creo que está mal. A ver, 65.500, es que esto está mal. 65.536. La cantidad de direcciones IP que puede tener toda una dirección clase B. O que era este mismo cálculo que yo había hecho acá. Ya sabemos que cada subred va a estar compuesta por 8.000. Ya lo hemos hecho antes, ¿listo? Cada subred está compuesta por 8.192 direcciones. Entonces tenemos que mirar cuándo surge este cambio de 8.192. Entonces empezamos a mover este primer octeto. Entonces este primer octeto me va a ir desde 0 hasta 255. Entonces ahí hay 256. Tengo que obtener el cálculo de un número multiplicado por 256, me va a generar ese 8.192. Entonces colocamos 256 que hacen referencia a este octeto por un número X, un número Y, cualquiera. Bueno, cualquiera no, un número que me va a poder satisfacer este resultado. Entonces despejo este Y, sería 8.192 dividido entre 256. Entonces, 8.192 dividido entre 256. Eso me da un valor de 32. Es decir, que este octeto, este tercer octeto, va hasta este número. Bueno, sería hasta el anterior, ¿no? Porque para el 32 iniciaría la siguiente secuencia. Punto 55, ¿listo? Iría desde la 0 hasta la 31. Tendría un tamaño de 32, ¿sí? De 32 por 255. Y eso me va a generar, vean, los 32 por 256, me va a generar las 8.192. Entonces, siguiente subred, segunda subred. Va a ir desde la 150.x.32. La punto 32.0 hasta el siguiente. Esta está en 32. 32 más 32 sería 64. Entonces iría hasta la 150.15.64. Bueno, uno antes, ¿no? No, pues sería 63, ¿no? Sí, La sí, señor. 64 sería la... Sí, Ok. correcto. Tal cual como dice el compañero. Sería hasta la 63.255. Tercera subred. Entonces hacemos lo mismo. Sumamos los 32. Entonces 64. Entonces empezaría desde la 64, 150.15.64.0 a la 64 más 32. Eso me da 96. Entonces
Entonces 150.15 el anterior, 95. Punto 95 punto 255. ¿Listo? Última, bueno, tercera subred. Ahí seguiría con la cuarta subred hasta llegar hasta la octava. Entonces lleguemos a la octava. Es última subred. Sería la octava. Entonces, octava subred. ¿Listo? Esta subred, entonces, ¿cómo la calculamos rápidamente? Pues el máximo es 256 en la última, menos los 32. Entonces, la 224 es la última. Entonces, 150.15.240 creo que es. No, 224.0 a la 150.15.255.255. ¿Listo? Estas son todas las redes que yo podría generar. Serían todas digamos, todas las subredes que yo podría estar generando con estas condiciones. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿ya qué nos queda? Pues implementar esto en simulación y evidenciar que efectivamente es tal cual como lo dice la teoría. Entonces, veamos. Entonces, vamos a utilizar para los dos primeros hosts una dirección que abarque entre estos límites. Entonces, dice que va desde la primera es esta, va desde la 0 hasta la 31. Entonces, por ejemplo, pongámosle la 10 en ese ítem. Acá, la 10. Y puede ir hasta el 31, pongámosle a la otra el 30. Esta pongámosle el 30. ¿Listo? Bueno. Entonces, enviemos un mensaje entonces de acá a acá y debería haber conexión porque está dentro de una misma subred. ¿Sí ven? Hubo conexión. Ahora, coloquemos una dirección que se salga de ese rango. Entonces, la segunda subred va desde la 32 hasta la 63 en ese tercer octeto. Entonces, pongámosle, por ejemplo, el 35. A ver, pongámosle el 35 a esta. En vez de colocarle un 30, pongámosle un 35. Según nuestros cálculos, no debería haber conexión. Si hay conexión, es porque algún cálculo que hicimos está mal. Vean, efectivamente, no hubo conexión. ¿Listo? Que eso era lo que esperábamos ver, que no hubiese conexión. Listo. Entonces, dejémosle el valor que estaba en 30, ya sabemos que entre estos dos hay conexión. Vamos a colocar estos en red, que formen una misma red. Utilicemos, por ejemplo, esta, la tercera, que dice que el tercer octeto tiene que estar en el 64 al 95. Entonces, pongámosle 70 a este. Pongámosle el punto 70 acá. Y el otro creo que va hasta la 91, si no estoy mal. Hasta la 95. Entonces pongámosle el punto 90. Y debería haber conexión entre ellos. Punto 90. Debería haber conexión sin ningún problema. ¿Listo? Entonces enviamos un mensaje entre ellos. Nuevamente. Y debería haber conexión entre ellas. Vean, están dentro de una misma red. ¿Listo? Entonces, con esta simulación que acabamos de hacer, evidenciamos que efectivamente nos funcionó el diseño que realizamos. ¿Esto con qué finalidad se hace? Pues sencillo. La idea es que no se desperdicien tantas direcciones IP. ¿Listo? Porque si nosotros empezamos a asignarle cada dirección IP, pues digamos a esta red, entonces estaríamos utilizando 65,000 direcciones para cada red. Es decir, se están perdiendo 60,000. Listo, en nuestro diseño se pierden, sí, se pierden como 3,000, porque son son de 8,000 y solo necesitaban 5,000. Listo, se pierden 3,000, pero no se están perdiendo 60,000. Entonces, estamos manejando de una manera mucho más eficiente. Hay una técnica que se llama VLCM y con esa técnica, que significa máscara de subred variable, nosotros podemos hacer que esas máscaras de subred sean diferentes para cada subred. Entonces podríamos crear subredes de cierto tamaño y unas con un menor tamaño y hacer que
los sistemas sean mucho más eficientes. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, obtuvimos un ejercicio con clase B. Tendríamos el de clase A, que lo tengo ahí. De hecho, si quieren ¿revisamos el que está de clase A o construimos uno clase C? ¿Ustedes qué me dicen? ¿O pasamos a Revisemos el clase A, enrutamiento? profe. ¿Listo? Bueno, Sí, entonces revisamos el de clase A, ¿qué dicen? ¿O sí, ya sí, quedó? ese que es como más larguito. O bueno, en teoría son más redes y host e Bueno, entonces IPs. revisemos, listo, revisemos este que tengo aquí de clase A. Entonces, analizamos la clase A. Entonces, miramos el primer octeto. Ese primer octeto debe ir desde la 0 hasta la 127. Nosotros ya sabemos, si no se lo saben, pues corren y buscan la imagencita de clases de redes. ¿Listo? Los tres últimos octetos son para asignar a los hosts. ¿Listo? El primer octeto para la red, los últimos tres octetos para los hosts. Entonces, ¿cuántas redes podemos crear con una clase A? ¿Cuántas redes podemos tener con toda la clase A? Entonces restamos 128. este 127, que es el límite superior, menos el límite inferior, que es 127 menos 0, y el más 1 de siempre. Siempre hay que sumarle un más 1. Esto me da en totalidad 128 redes. Es decir, tiene menos redes de la que me podría proporcionar la clase B. La clase B me proporciona 16.000 redes. Ahora hagamos el cálculo de cuántas IP me podría proporcionar una red clase A. Entonces, vean, entonces tenemos que el cuarto octeto varía de 0 a 256 y sigue perteneciendo a una red. Cambiamos el tercer octeto de 0 a 255 y sigue perteneciendo a una misma red. Cambiamos el segundo octeto de 0 a 256 y nuevamente siguen estando dentro de una misma red. Entonces podemos variar esos tres octetos y estarían dentro de la misma red. Para que cambiemos de red tendríamos que cambiar el primer octeto. Entonces hacemos la multiplicación. 256 por 256 por 256. Eso me da un total de 16.777.216 direcciones IP por red. Es decir, que estos son redes gigantes. Estas redes comúnmente las utilizan multinacionales, entidades gubernamentales, etcétera. ¿Listo? Donde requieren una gran cantidad de hosts conectados. Vean, a diferencia de la clase B me permitía obtener 65.536 direcciones IP. Bastantes, pero muy lejanas a las que nos podrían entregar una clase A. Listo, entonces, ¿cuál sería la cantidad de hosts por red? Pues sencillo, sería esta cantidad menos 2. Una que correspondería a la dirección de red y la última que sería correspondiente a la dirección broadcast. ¿Listo? Bueno. ¿Qué máscara de subred hay por defecto para la clase A? Todos sabemos que es la 255.0.0.0. Esta es la máscara de subred por defecto de la clase A. La clase B es este segundo octeto con 255. Y la clase C son estos tres en 255. ¿Listo? Entonces el ejemplo que yo hice en este caso dice crear subredes compuestas por mínimo 1.000.000 de direcciones IP utilizando la dirección IP 50.x.x.x. ¿Listo? Esto es una dirección clase A porque su primer octeto abarca estos rangos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces colocamos 2 elevado, pues podemos utilizar la formulita que yo les di. Si es clase A, es 2 elevado a la 24 menos bit prestados. Si es clase B, es 2 elevado a la 2 elevado a la 16 menos bit prestados. O si es clase C, es 2 elevado a la 8 menos bit prestados. Pueden utilizar esta fórmula o pueden hacer el análisis. Entonces, veámoslo primero con la fórmula. Entonces, 2 elevado a la 24 menos bit prestados debe ser igual a 1.000.000. Entonces, tomamos nuestra calculadorcita. Entonces, 2. Bueno. Entonces, primero, por ejemplo, 2 elevado a la 20.
Eso me da, vea, de hecho ahí lo calculé. Entonces, bajémonos un poquito. 12 elevado a la 18 me permitiría 262.000 direcciones. Luego, 12 elevado a la 19 me permite 500.000. Aún no es suficiente. 12 elevado a la 20 ya me permitiría 1.048.000 direcciones. Entonces, esto no sirve. Entonces, nos sirve que los bits prestados, entonces, en el exponencial debe ser 20. Entonces, 24 menos bits prestados debe ser igual a 20. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene que ser bits prestados? 4. Entonces, 24 menos 4 daría los 20. ¿Listo? Esa es la cantidad de bits prestados. ¿Cuántas redes creamos? Entonces, si quiere, escribamos acá cantidad de subredes. Va a ser igual a 2 elevado a la cantidad de bits prestados. ¿Que cuánto es la cantidad de bits prestados? 4. Entonces, 2 elevado a la 4. ¿Listo? Eso me va a dar un total de 16. Entonces, la cantidad de subredes son 16. ¿Listo? Aquí podemos crear 16 subredes. ¿Listo? Esa es una manera de obtener esta máscara de subred. ¿Listo? Entonces, vean, la clase A, que esta es la por defecto, entonces, después del 255, es decir, en este octeto, colocaríamos esos 4 bits prestados. Entonces, 1, 2, 3, 4 y los otros en 0. Entonces, 4, 5, 6, 7, 8 y el resto en 0. ¿Listo? Esa sería la máscara de subred para colocar direcciones de este tamaño. ¿Listo? Entonces, acá está. Que obviamente toca hacer este cálculo pues en decimal. Entonces, este es el 12 elevado a la 7, que está acá, 12 elevado a la 6, 12 elevado a la 5 y más 12 elevado a la 4. Toda esta suma me da 240. ¿Listo? Toda esta suma me dio 240. Eso quiere decir que este número convertido a decimal es 240. Finalmente, la máscara de subred debe ser 255.240.0.0 para poder generar 16 subredes de tamaño de 1.048.000. Esta era una manera de hacerla. La otra es, pues, observando, pues, analizando la red. Entonces, 16.777.216 lo dividimos entre la cantidad de direcciones que necesito. Estas son todas las direcciones IP que me puede proporcionar una red completa. Entonces, divido entre 1.000.000, que es lo que me piden ahí, la cantidad de direcciones. Eso me da una relación de 16.77. Entonces dice que se necesitan 16.77 subredes para poder realizar este cálculo. Obviamente, pues tiene que ser un número entero y tiene que ser un número que sea correspondiente a un exponencial de 2. Es decir, 2 o 4 o 8 o 16 o 32, etc. Entonces veamos que si con 16 subredes nos alcanzarían el millón. Entonces, 16 por 1.000.000. Porque serían 16 subredes por 1.000.000. Entonces, 16 subredes por 1.000.000. Me da 16 millones de direcciones, es decir, alcanza. ¿Listo? Alcanza a cumplir este parámetro. Porque, por ejemplo, si nos pidieran 1.500.000, hagamos la operación con 1.500.000. Entonces, 16.777.216 dio entre 1.500.000. ¿Eso cuánto me da? Eso me da, por ejemplo, 11, que son 11 subredes. Entonces, yo tomo 11 subredes por... Entonces, primero, por un lado, perdón, no pueden ser 11 subredes porque tienen que tener tamaño 2, 4, 8 o 16. Entonces, ¿cuáles están por abajo, por arriba? 8 y 16. Entonces, miremos primero con 8. Entonces, miremos primero, perdón, con 16. Veamos si con 16 subredes podría funcionar. 16 subredes por 1.500.000. 1.500, 150, bueno, por 1.500.000 me haría 24 millones de direcciones. No nos alcanzaría. No podría ser.
Entonces toca bajar a la siguiente, 8. ¿Sí? Tiene que estar pues entre el, digamos que el intermedio sea 11. Entonces el inferior es 8 o 16, porque nuevamente reitero, tiene que ser un exponente de 2, exponencial de 2, o tienen que ser subredes, 2 subredes, o 4 subredes, o 8 subredes, o 16 subredes, o 32 subredes, o 64, y de ahí para adelante. Entonces veamos, 8 subredes por 1.500.000 me da 12 millones de direcciones, es decir, cumpliría con este parámetro. Entonces podemos crear 8 subredes. Entonces 16.767.000, 16.777.216 direcciones dividido entre las 8. Cada subred tendría un tamaño de 2.097.000. ¿Listo? Cumpliríamos con este parámetro que dice como mínimo 1.000.000. ¿Listo? Nuevamente reitero, no podía ser 16 porque solo me daría 1.048.000 direcciones y no cumpliría con el parámetro que yo estaba dando, que era de 1.500.000. ¿Listo? Estaba haciendo un ejemplo alternativo a este. ¿Listo? Para que vieran, digamos, como un caso más. ¿Listo? Conclusión, nosotros podemos crear 16 subredes con esta dirección. Entonces, 16.777.216 dividido entre 16 subredes me dan tamaños de 1.048.000, lo cual satisface este valor. ¿Listo? Queda bastante bien. De hecho, incluso ustedes al elegir una clase, por ejemplo, elegir clase B o clase C, ustedes podrían también tener cuenta ese parámetro, con cuál se pierde menos direcciones. Digamos, obviamente, pues la única que me puede permitir esta cantidad de direcciones sería la clase A. Pero digamos, si yo les pediría, por ejemplo, 5.000, ustedes pueden empezar a mirar con clase A, es decir, con clase A, cuántas direcciones puedo hacer. Quizás con esa, ustedes puedan generar subredes mucho más adecuadas. ¿Listo? Bueno, conclusión, continuemos. Entonces, ya sabíamos que creamos 16 subredes, obtuvimos este 240 y lo último es mirar cada una de esas subredes, la dirección de red y la dirección broadcast. Entonces, la dirección que nos dieron en el ejercicio era la 50.x.x.x, que es esta que está acá. ¿Listo? Entonces, sabemos que son 16 subredes. Ya calculamos que cada subred está compuesta por este número. Tenemos que revisar cuándo obtenemos este 1.000.000. Entonces empezamos a mirar. Empieza a variar este octeto, este último octeto, de 0 a 256. Entonces ahí tenemos 256. 256, luego por el siguiente octeto me genera 256 por 256. Ahí van 65.536 direcciones, variando esos dos octetos. Sin embargo, aún todavía falta para encontrar el límite con este 1.000.000. Pues ahora multiplico, busco un número multiplicado por y, o sea, estos dos octetos multiplicados por un número que vamos a calcular nos debe dar nos debe dar 1.000.000. ¿Listo? Y hagámoslo. Entonces, esa y va a ser igual a, entonces, 1.048.576 dividido entre 256 por 256. Me da 16. ¿Listo? Es decir que este octeto va a abarcar desde el 0 hasta el 15. Ahí están las 16. ¿Qué fue este cálculo? Otra manera sencilla de verla, pues es como son 16 subredes, pues ya sabemos que pues cada 16 va a cambiar de red. Pero una manera de encontrarle más lógica a lo que se está haciendo es hacer este pequeño cálculo que yo hice. Que por ejemplo en el otro ejercicio, nosotros podíamos, bueno, en este caso, creo que no podíamos utilizar esa misma analogía. ¿Cuántas subredes? 8 subredes. No, en este caso no se puede utilizar esa analogía. Entonces, tal cual como lo acabé de hacer. ¿Listo? Entonces, empiezan a variar los octetos y encuentran en qué momento es que se genera el cambio. ¿Listo?
En este caso encontramos que cada cambio se va a hacer 16, que es no, digamos que coincidencialmente corresponde a este mismo 16, pero si miramos el siguiente ejercicio, acá no coincide que la cantidad de subredes venga a corresponder a este ítem. ¿Listo? Listo. O de pronto una manera fácil de obtenerla sin hacer este cálculo, sí se puede hacer 256 dividido entre 16. Ahí sí me da. Cada 16 en este octeto va a ir cambiando. Pero entonces ustedes, ¿cómo saben cuál octeto es si no pues están haciendo el cálculo? Entonces, ese sería el inconveniente. Acá también pues podríamos hacer lo mismo. Yo puedo hacer lo mismo. Aquí eran 8 subredes y cojo y divido 256 dividido entre 8 me da las 32. Cada 32 va cambiando, pero ¿cuál octeto? No sabemos. ¿Listo? Entonces habría que mirar. ¿Listo? Entonces vean. Entonces la primera subred iría desde la 50.0.0.0 hasta la 50.15.255.255. Vea que desde la 0 hasta la 15 hay 16. Segunda subred empezaría obviamente en el siguiente, es decir, en el 16. Tercera subred, entonces le sumamos un 16, 16 más 16, entonces sería hasta el 32. Siguiente subred, 32 más 16, sería 48, ¿listo? Y pues la broadcast pues es la dirección antes de esta, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso 52.31.255.255. ¿Listo? La cuarta red ahí está, le sumamos los 16. La última subred, que sería la 16, ¿cómo la calculamos? Pues 256 menos 16 me da 240. Entonces va desde la 50.240.0.0 hasta la 50.255.255.255. Rápidamente, pues hagamos la simulación de esto. ¿Listo? Entonces, voy a quitarle las direcciones a todos estos. De manera rápida es cambiando el protocolo. Y listo. Listo, entonces veamos. Entonces, vamos de una vez entonces a cambiar la máscara. Cambiemos de una vez esta máscara. Entonces, las direcciones son 50.x.x. Dice que la primera subred debe estar compuesta entre el 16 hasta el 30, perdón, la primera es desde el 0 hasta el 15. Entonces pongámosle acá 50.10.20.50.30. La máscara la habíamos calculado, ¿era que la 240? ¿Era acá? Ok, sí. Sí, 240, 240. sí. Sí, 240. Listo. Y dice que este octeto tiene que estar, a ver, 50 puntos, tiene que estar antes de la 15. Si me paso del 15, empieza a pertenecer a otra dirección. Cambiamos, ponemos el 240 acá y debería haber conexiones entre ellas dos. Entonces simulo. Efectivamente hay conexión entre ellas dos. Entonces ahí está, pues funciona. Coloquémosle a esta tercera. O bueno, no, incluso con este mismo lo puedo hacer. Coloquémosle a este, por ejemplo, una que exceda la 15. Ya, pongámosle el 16. Ya ahí en teoría no debería haber. Y listo, en teoría no debería haber conexión entre ellas. Verifiquemos la situación. Vea que no, efectivamente, no hay comunicación entre esos dos hosts. ¿Listo? Listo, entonces, hagamos que estos dos hosts pertenezcan a una misma subred. Entonces, dice que la segunda subred va desde la 16 hasta la 31. Entonces, este tiene una 16. Coloquémosle ese octeto en 31. Pertenece hasta el 31. Puede ser cualquiera, puede ser 30, 20. El caso es que esté dentro de esos rangos. Ahí sí habría conexión, vea. Ahí sí el mensaje llega. Si yo me paso ese 31, entonces empezaría ya a pertenecer a la tercera subred. Hagamos ello. Cambiémosle este 31 por un 32. Y ya en este caso no habría comunicación entre esas dos.
Vean. ¿Listo? El mensaje falló. Entonces, ahí pudimos evidenciar que efectivamente nos funcionó